Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar con la sección Esperanza y Restauración dentro del libro del profeta Ezequiel, que comenzó desde el capítulo 33, cuando Dios le dijo a Ezequiel: el atalaya debe advertir al pueblo que la espada viene para que el pueblo esté apercibido. Los líderes, los pastores, los dirigentes de aquel entonces, al igual que ahora, debían y debemos cumplir nuestra responsabilidad de orientar al pueblo a la luz de lo que Dios ha revelado. Sin embargo, en las situaciones particulares del pueblo de Israel que estaba en el exilio, ellos habían perdido la esperanza, porque la ciudad estaba totalmente arruinada y los enemigos de Israel se alegraban por la destrucción. Pero Dios, a través de Jeremías, le había dicho al pueblo de Israel que ellos retornarían y la ciudad sería reedificada después de 70 años. Por cierto que el libro de Daniel, en el capítulo número 9, Daniel reclama las promesas del Señor de ese cumplimiento profético. Daniel tenía conocimiento claro de esas revelaciones. Hoy, el capítulo número 38 tiene una particularidad que habla de una persona en específico y de un lugar en específico, describiéndolos a este lugar y a esta persona como los enemigos de Dios en el campo de batalla. Para que este capítulo 38 nos ayude a entender un poco más la revelación dentro del libro de Apocalipsis, hoy vamos a comenzar con este último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y quiero invitarles a que vayamos al capítulo número 20. Esto es una particularidad que es muy frecuente en la Biblia, que haya referencias en el Nuevo Testamento que son esclarecidas con el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad tenemos Apocalipsis 20, que habla, no voy a explicar Apocalipsis 20, porque eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al final de esta serie de estudios. Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, que evidentemente es Satanás, la serpiente antigua, ahí lo dice, es diablo y Satanás, lo ató por un periodo de 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Recuerden que esto lo vamos a explicar cuando lleguemos a Apocalipsis. Este simplemente es una referencia que es aclarada con Ezequiel 38. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál? Pues la de aquellos que no adoraron a la bestia. Resucitaron, se fueron al cielo durante 1000 años, pero los muertos que no volvieron a... Otros muertos, o sea, los que no vivieron su vida para honrar a Dios y obedecer sus mandamientos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, que esa sería la segunda resurrección. La primera resurrección de los justos, la segunda resurrección la de los impíos. Por eso el versículo número 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte de esa primera resurrección, los justos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra. Y aquí se menciona a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, que después del transcurso de los 1000 años, Satanás se le dará cierto grado de poder o de influencia, porque las personas que murieron sin Cristo serán resucitadas para recibir su juicio final. Eso se llama la segunda resurrección. Ellos van a recibir la segunda muerte. Pero lo interesante de todo esto es que él sale a engañar. Él sale a convencer a las personas
de que Dios es injusto con ellos. Y va hacia los 4 ángulos de la tierra, a todos lados, a Gog y a Magog. O sea, Gog es el líder. Va a influenciar sobre los líderes. Y Magog es el lugar, los lugares. ¿Cómo sabemos que Gog es una persona y Magog es un lugar? O sea, que Satanás va a ir a influenciar a los líderes que se perdieron sin Cristo en los diferentes lugares de su liderazgo para poner a todos en contra del gobierno universal de Dios. Y después el capítulo nos sigue dando más detalles. Pero como acabo de preguntar, ¿cómo sabemos que Gog es una persona y Magog es un lugar? Con Ezequiel capítulo número 38. Si quieres saber más sobre el libro de Apocalipsis, acompáñame en todos los capítulos que vamos a estudiar hasta que completemos toda la serie y lleguemos al final de la Biblia. Así que suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte estos videos con otras personas. Vamos a Ezequiel capítulo 38, que comienza diciendo: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Contra Gog. No sabemos si Gog era un nombre real o era un título. Lo que sí sabemos es que Gog era un líder militar, era un guerrero, un hombre de influencia militar. Posiblemente era un título que asumía una persona que llegaba a un liderazgo de influencia social en la tierra de Magog. Y aquí mismo se dice entonces que Magog es un lugar. Gog es un príncipe, porque el mismo versículo 2 lo dice: príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él. ¿Quién es él? Gog. Gog es una persona y Magog es un lugar, líder y territorio. Un hombre que influencia a muchas personas para que hagan lo que él quiere que hagan, que mueve masas de personas. Y Satanás hará lo mismo en el tiempo del fin. Moverá masas influenciando a los líderes que tienen dominio sobre muchas personas que en realidad tienen algo en común. No obedecieron a Dios, no guardaron sus mandamientos, recibieron la marca de la bestia, fueron muertos con el resplandor de la gloria de Cristo y resucitarán después de 1000 años para recibir la condenación eterna, pero aún así se rebelarán contra el Señor en ese poco espacio de tiempo. En el caso de Ezequiel 38, no se sabe con exactitud dónde quedaba la tierra de Magog. Hay quienes han pensado que lo que llegó a ser Magog en algún momento histórico era lo que hoy es parte del norte de Turquía y parte de los territorios de la actual Rusia y algunos países que están por allí subyacentes muy cercanos. A eso se le llama la región del Cáucaso. Más o menos así creo que es el nombre, el Cáucaso. De esos lugares se cree que era el territorio de Magog, que estaba al norte de Israel. Y se caracterizaban por ser personas de guerra. Entonces el mensaje iba contra ellos. ¿Por qué contra ellos? Porque ellos también se pondrían en contra de Israel, desde lo político hasta lo espiritual. Entonces aquí se presenta una escena del gran conflicto cósmico que se ha venido librando desde que el pecado entró al universo. Y Gog, príncipe, y Magog, tierra, están representando en general a los enemigos del pueblo de Dios. El versículo número 3 dice: di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano. Nuevamente se confirma que es una persona. Príncipe soberano de Meset y Tubal, y te quebraré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses. Paveses son escudos grandes y cuando se menciona escudos son más pequeños, teniendo todos ellos espadas. Persia, que estaba más hacia el lado oriental, Cus y Fut, que ya mencionamos en un video anterior,
son regiones de lo que hoy es parte de África. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos son escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas y toda la casa de Togarma de los confines del norte, que eran todas esas regiones de Magot, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Aquí hay una descripción de una batalla entre el bien y el mal, entre los que están apoyando a Magot, es decir, la tierra de Magot, Agot y Amagot, y entre los que están aparentemente indefensos, pero el Señor los protegerá, que sería su Israel. El Israel, en este caso, evidentemente, la descripción de todos estos capítulos habla del Israel literal que todavía estaba en Babilonia, pero que ellos retornarían a la tierra de Jerusalén. Y aún así, teniendo la tierra en ruinas, ellos tendrían oposición y Dios los ayudaría en esos momentos de crisis. Prepárate y apercíbete, dice entonces el versículo 7. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, que sería Israel, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Siempre el pueblo de Dios va a tener adversidades, pero Dios, según este versículo, nos hará morar confiados en sus promesas. Recordemos, tanto Israel literal como el Israel espiritual. Subirás tú, sigue el mensaje, hacia Got y la tierra de Magot. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublados para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Humanamente eres más fuerte. Ahora, como yo empecé hablando de Apocalipsis, humanamente pareciera que después de esos 1000 años, como los que se han perdido son una gran multitud, en comparación con otra multitud quizás un poco más pequeña de los salvados, desde el punto de vista humano pareciera que la multitud, primero, tiene la razón y segundo, son más fuertes. Eso es lo que humanamente se hace ver. Pero no es así. La Biblia nos ha demostrado que Dios con pocas personas puede hacer grandes cosas, que no es la fuerza del ejército ni la solidez de los escudos, sino la presencia de Dios la que nos da la victoria. Hoy los fieles del Señor son un pueblo pequeño, son un remanente, en medio de una multitud de personas que hace las cosas a su manera. Hermanos, no siempre la mayoría tiene la razón. La razón la tiene el Señor, que ha dejado su norma de vida. Recordemos que los israelitas en Babilonia habían perdido la esperanza, y a través del profeta Dios le está diciendo a su pueblo: aunque las tropas de aquellos que están en contra de ustedes sean más numerosas, ustedes podrán confiar en mí. Ustedes podrán vivir confiadamente. Y ese mensaje también es para ti y para mí en este momento. Porque yo no sé qué tipo de problema tú tienes. Si tienes una deuda que humanamente no sabes cómo pagar. Si tienes un problema emocional que te está quitando todo tipo de sentido para seguir viviendo. Si tienes una dificultad, un defecto de carácter o tienes problemas dentro o fuera de tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Si tú aprendes a confiar en el Señor, por más grande que sea tu problema, tú podrás salir victorioso. En alguna ocasión llegué a compartir con ustedes un lema, un refrán que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y Dios le está diciendo a través del profeta: así God de la tierra de Magog tenga el apoyo de los que están al oriente, al sur o al occidente, y aunque ellos sean muchos con escudos grandes o pequeños, ustedes van a vivir confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, le sigue diciendo el Señor a God.
Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y tus muchos pueblos contigo. Pero así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Porque así veía God a los israelitas, a los judíos, al pueblo del Señor. Los veía indefensos, claro, con semejante historia de haber sido aniquilados, con semejante malos testimonios de haberse fragmentado la tierra de Israel a causa de problemas políticos tontos. Entonces, ¿cómo veía God a los israelitas que habían sido deportados a Babilonia y a diferentes regiones del planeta? Lo veía como indefensos. ¿Cómo ve la sociedad hoy a las iglesias cristianas? ¿Cómo las ven? ¿Las ven como un modelo a seguir? Cuando ven nuestros cultos de adoración, ¿cómo nos ven? ¿Semejantes a ellos? ¿Somos motivo de burla? O sea, hay tantas cosas que pueden estar sucediendo el día de hoy que las personas a nuestro alrededor van a decir, ellos no son nadie. Son una minoría. Y God pensaba eso del pueblo de Dios. Y seguramente muchas personas lo piensan hoy de las iglesias cristianas. God decía, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Fáciles de manipular, fáciles de controlar, fáciles de dominar. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. La fortaleza de las naciones estaba, humanamente hablando, en las murallas. Cuando los judíos volvieron a Jerusalén después de 70 años, de manos de Esdras y Nehemías, Zorobabel y el sacerdote Josué, Nehemías le tocó con mucho esfuerzo empezar a levantar las murallas, pero eso se tomó bastante tiempo. Así que ellos humanamente estaban, en el pensamiento de los demás, indefensos. Pero la protección no depende de lo que tenemos. La protección depende de nuestra confianza plena en el Señor. El versículo número 12 dice, para arrebatar despojos, o sea, están como para agarrar y tomarlos sin mucho esfuerzo. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para tomar tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos los príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? Sabá, ya sabemos, ya hemos hablado de Sabá, es un territorio africano, Tarsis, un territorio europeo, aproximadamente por la península ibérica, hay quienes dicen que es España. Entonces, estas regiones lejanas van a darse cuenta que God va a tomar posesión de una tierra, entre comillas, indefensa, desprotegida. ¿Vas a ir a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro y para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? ¿Ese es el propósito de Magog, despojar al pueblo de Dios? O sea, la tierra de Magog, bajo el liderazgo de God. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a God, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿lo sabrás tú? ¿Qué sabes tú de la protección de Dios? ¿Qué saben las personas que no tienen temor ni respeto a los mandamientos del Señor, ni respeto a la obra del sacrificio de Cristo? ¿Qué saben ellos de cómo estamos nosotros protegidos? ¿Qué saben ellos? Y tú, que eres siervo del Señor, ¿cuánto sabes tú de la protección que Dios te está dando? Porque si yo, que soy siervo del Señor, no tengo la seguridad de protección, entonces imagínate los que están afuera. Van a pensar que verdaderamente estamos desprotegidos por nuestros malos testimonios, por nuestra manera de enfrentar las crisis, las dificultades, los problemas. Y Dios le dice a God, ¿qué sabes tú de la protección que yo le estoy dando a mi pueblo? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y todos tus pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderosos en ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra.
Será el cabo de los días y te traerá sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti. ¿Cómo es eso que Dios va a ser santificado en Gog? Cuando Dios derrote a Gog, cuando Dios le demuestra al universo entero que protege a los indefensos, que sustenta a los necesitados, que cumple sus promesas, no porque haya mérito en nosotros, entonces Dios será vindicado ante el universo entero cuando castigue a Gog, y Gog representa a los enemigos de Dios, y desde un punto de vista más directo, más general, Gog representa a Satanás. Porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, vino a vindicar el carácter del Padre. Vino a demostrar que la deidad en pleno desea la salvación de sus criaturas. Yo me voy a santificar en ti, oh Gog, delante de sus ojos, cuando aplique mi justicia contra ti, que deseas despojar a mi pueblo. Y para nosotros, esto debe ser un mensaje de esperanza, porque Dios sigue protegiéndonos como Israel espiritual. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos? Yo hablé de ti, tú eres el enemigo. Y yo les dije a mis profetas que no tuvieran nada que temer. Por cierto, que la palabra o la expresión "no tengas temor" o "no temas" aparece 365 veces en la Biblia. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No tienes nada que temer, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tenemos nada que temer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Podemos recordar la cita, ¿verdad? Tanto de Josué como la del Salmo 23. Y en muchas partes de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos a encontrar expresiones de protección divina en contra de nuestros enemigos. El dragón de Apocalipsis 12 se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero ese mismo capítulo dice que el Señor protegió a la mujer aún estando ella en el desierto y la sustentó durante todo ese tiempo de persecución. Si es verdad que tenemos momentos difíciles, si es verdad que el enemigo nos ataca, pero son oportunidades de demostrar de que Dios está a nuestro lado. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en la historia pasada. Es verdad que hubo muchos mártires, es verdad que la historia nos demuestra que la sangre de los cristianos rodaba por las calles como ríos. Pero la diferencia la marca la esperanza. ¿Cuál esperanza? La de la resurrección, cuando Cristo venga a buscarnos. Ellos descansan de sus trabajos, dice el libro de Apocalipsis, pero sus obras con ellos siguen. Y el Señor se va a santificar en su obra en favor de nosotros. En aquel tiempo, dice el versículo 18, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Los voy a castigar, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Gran temblor, estremecimiento. La tierra se va a estremecer por la presencia del Señor, como ocurrió en el monte Sinaí. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. En este caso, los peces, por cierto, que son un lenguaje simbólico, los peces representan a las personas, igual que las aves y las bestias. Sí, personas en diferentes circunstancias.
¿Ustedes se acuerdan la expresión del Señor Jesús a Pedro cuando le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres? Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces aquí hay un lenguaje espiritual para hablar de que todos reconocerán que el Señor está con su pueblo, que el Señor estremece la tierra, que el Señor protege a sus fieles. Dice: todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes. Los montes representan los gobiernos. Los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. ¿Contra quién? Contra Gog, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia. Y este detalle es interesante, porque como nosotros comenzamos este capítulo, este análisis con el libro de Apocalipsis habla también de las 7 postreras plagas que caerán sobre los infieles, sobre los que adoraron a la bestia y a su imagen y recibieron la marca de la bestia en la frente o en la mano por conveniencia o por convicción. Pero como dije al principio del capítulo, eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis. A los siervos de Dios no le caerá la pestilencia, así como Dios protegió a Israel en Egipto cuando cayeron las plagas, así protegerá a su pueblo ante cualquier tipo de pestilencia. Y yo litigaré contra él, contra Gog, de la tierra de Magog, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Nuevamente, una obra de juicio contra los enemigos de Dios. Así como el dragón persigue a los que guardan los mandamientos de Dios, porque se aira contra los descendientes de la mujer que obedece a Dios sobre todas las cosas. Bueno, el Señor castigará a los que se ponen en contra de su voluntad y hacen guerra contra los santos del Altísimo. Y esta expresión de fuego, azufre y granizo también nos van a ayudar para entender las 7 postreras plagas del libro de Apocalipsis. Esto tiene un lenguaje simbólico. Evidentemente esto es obra de juicio. Y dice el último versículo, el versículo número 23 para terminar este capítulo: y seré engrandecido y seré santificado, dice el Señor, el que merece toda la honra, toda la gloria, todo el poder, todo el dominio, toda la majestad, todo el reino, que por cierto son características también descritas del Señor en el libro de Apocalipsis. Toda nuestra veneración, adoración le pertenece a Dios. El Señor dice: yo con esta obra de juicio, con la demostración de la protección a mi pueblo y el castigo a los infieles, yo seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y cuando habla de muchas naciones, no solamente está hablando de nuestro planeta, que evidentemente todo el planeta va a reconocer la grandeza del Señor. Pero para que esa grandeza del Señor se reconozca, yo tengo que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque Dios va a proteger a sus hijos fieles, para que estemos confiados, para que en medio de la adversidad se pueda demostrar de que la fe mueve realmente esas montañas que predicamos. El Señor será engrandecido y santificado y conocido por nuestro testimonio, pero también será conocido alrededor del universo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el universo no conoce a Dios? Sí le conoce, pero estamos en un conflicto cósmico donde Satanás ha implantado en el pensamiento de muchas criaturas un concepto errado de Dios. ¿Tú crees que Satanás cayó del cielo solo? Dice el libro de Apocalipsis que 1/3 parte de los ángeles del cielo cayeron con él. Así que 1/3 parte de los ángeles del cielo llegaron a desarrollar un concepto errado de Dios. Y el Señor va a ser santificado, engrandecido y conocido por el universo entero. Y sabrán que yo soy Jehová, Adonai, el Señor, Yahvé, Elohim, el Todopoderoso, el Dios verdadero, el único Dios que creó el cielo y la tierra. Y que dio su vida a través de su Hijo, por la salvación de unas criaturas que no tienen ningún tipo de mérito. Y a pesar de que, en comparación con el universo entero, somos algo microscópico, somos valiosos a los ojos del Señor y Dios nos va a proteger. Eso, hermanos, debe fortalecer hoy nuestra fe y nuestra esperanza
en las promesas del Señor. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Si te gustó, te invito a que me acompañes al próximo, que habla de la misma temática con algunos otros detalles adicionales. Así que suscríbete a este canal y comparte este mensaje con tus amigos, con tus familiares y con tus conocidos, para que juntos podamos vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.